y intentando, ¿verdad? Ya ir terminando, pero recuerden ustedes que estamos todavía analizando la anatomía gruesa, sin embargo, hay muchas cosas que, este, que debemos saber con respecto al útero, que va a ser el órgano central del cual vamos a estar hablando. Ya hablamos de sus ligamentos, de fijación, de sus músculos. También ya hablamos de la irrigación del útero y que está dada por la arteria uterina. Vamos a ver aquí en este dibujito donde ya lo habíamos mencionado el día de la última clase, donde vemos que la arteria uterina nace pues de la hipogástrica o ilíaca interna o ilíaca interna. Esta ilíaca interna, después de, vamos a ver el recorrido de la ilíaca interna, cómo se distribuye en todo el útero para que tengamos ya una idea. Esta ilíaca interna o hipogástrica, después de su nacimiento, comienza a emitir las primeras ramas, tiene un tronco anterior y un tronco posterior, donde vamos a encontrar ramas viscerales y ramas parietales. Conforme avanza, adelante, ¿sí me escuchan? Perfecto. Como alguien quiere comentar algo. No, doctor, todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, por ahí apagamos nuestros micrófonos para que no piense yo que me van a preguntar algo y si quieren preguntar algo, pues ya me lo dicen. Eh, de aquí van a ser de la hipogástrica o arteria ilíaca interna, va a nacer la arteria uterina. De las paredes laterales de la pelvis va a venir la arteria uterina dirigiéndose a una porción medial y va a entrar al útero y lo va a hacer, va a entrar al útero en la porción cerca del istmo, en la parte que se une, donde se une el cuerpo con el cuello, cerca del istmo. Aquí cuando llega al útero va a llegar acompañada del ligamento cardinal o ligamento de McEnroe. Es así como entra en el útero, a través del ligamento de fijación cardinal. Es muy importante recordar que esta arteria uterina, al entrar al útero, emite su primer rama colateral, que es una rama cérvico-vaginal. Esta rama cérvico-vaginal va a irrigar el tercio superior de la vagina y el cérvix. Luego asciende, luego un poco después de ureteral, emite una rama ureteral aquí, ureteral inferior. Al momento de subir la arteria uterina, aquí hace algo que se conoce como callado de la uterina, callado de la arteria uterina. Así como tenemos un callado aórtico, aquí también tenemos un callado de la arteria uterina, que se da aquí, por acá donde estoy yo poniendo ahora el cursor. Asciende la arteria uterina y nos va a dar la arteria del cuerpo del útero, arteria del cuerpo uterino. Esa arteria del cuerpo uterino se va a presentar ramificaciones para penetrar en el miometrio del útero. Y esta arteria del cuerpo del útero, que es proveniente de la arteria uterina, esta arteria se va a ramificar para darnos la arteria radial, luego se va a convertir en arciformes, arcuatas y finalmente en arterias espirales. Estas arterias espirales son las que van a llegar hasta el endometrio. Es decir, que la arteria del cuerpo uterino va a penetrar por todo el útero, a, dando ramificaciones hasta llegar al endometrio. En el endometrio se va, la última ramificación va a ser las arterias espirales, pero comienza inicialmente dándonos arterias radiales, arciformes, arcuatas y después las arterias espirales. Es importante verlo porque las arterias espirales son, o espiraladas,
son las que van a llegar al espacio intervelloso en la placenta y van a llevar la sangre materna para el intercambio, sobre todo el intercambio de oxígeno. Entonces, y de otras sustancias nutritivas. Eso es la subdivisión o la ramificación que va a tener la arteria del cuerpo del útero. Esta arteria del cuerpo del útero llega al fondo del útero y ahí nos va a dar una arteria que es la arteria de Samson. La arteria de Samson es una arteria, es inconstante y es una arteria que va a irrigar el ligamento redondo. Esta arteria de Samson, que es la que viene de la arteria del cuerpo uterino, es la que va a irrigar el ligamento redondo. Luego continúa la arteria del cuerpo uterino y se va a anastomosar con la tubaria interna, va a formar la tubaria interna, más bien, va a formar la arteria tubaria interna. Esta arteria tubaria interna se va a anastomosar con la tubaria externa. Esta tubaria externa es rama de la ovárica. Mientras la tubaria interna es rama de la uterina, la tubaria externa es rama de la ovárica. Tubaria interna va a irrigar la porción interna, la primera mitad interna de la trompa, y la mitad externa de la trompa la va a irrigar la tubaria externa, rama de la ovárica. Es así como se lleva a cabo la distribución de la arteria uterina para nutrir al útero. Ya vieron entonces que hay varios vasos: la cérvico-vaginal, la ureteral inferior, el callado de la uterina, la arteria del cuerpo del útero, la arteria arcuata, arciforme, y finalmente las arterias espiraladas. La arteria del fondo nos va a dar la arteria del Samson, que va para el ligamento redondo, y la arteria del fondo también nos va a dar la tubaria interna, que se anastomosa con la tubaria externa. Para reconocer cómo es la irrigación del útero, es clave, es importante, porque lo vamos a estar repitiendo. El sistema venoso viene por venas con los mismos nombres, ¿no? Venas uterinas que llegan a las venas hipogástricas. Los linfáticos del útero, pues se dividen primero en redes mucosas, redes musculares y las redes subserosas. Tenemos el tronco uterovárico. Aquí tenemos las del cuerpo en 3 grupos superiores. En primer lugar es el ganglio pre y yuxta aórticos. En los anteriores tenemos los ganglios inguinales. En los laterales tenemos ganglios ilíacos externos. Y luego tenemos los linfáticos del cuello, también en 3 grupos: ganglios ilíacos externos, hipogástricos y del promontorio. La inervación del útero, importantemente, veíamos el día de antier que buena parte de la irrigación del útero, de la inervación del útero, llega por los ligamentos uterosacros, pero no toda. Por ejemplo, tenemos el plexo uterino y el plexo uterovárico, los ganglios hipogástricos y los nervios sacros 3 y 4, los que dan la inervación a el útero. Por lo tanto, el bloqueo peridural es un buen medio anestésico para bloquear el útero. Nos vamos a la porción baja del útero y ahora estamos en el cérvix. El cérvix también es conocido como cuello uterino. Este cuello uterino es la parte que queda expuesta de la porción más baja del útero en la cúpula vaginal. Es decir, entonces, que el útero, aquí, cuando nosotros hacemos una especuloscopía, colocamos un espejo vaginal, vamos a ver esta porción del útero que corresponde al cuello, a este cuello sale por vagina, pero hay una parte que sobresale más, ¿no? Del cuello, que es esto, y nos queda una vagina que se implanta, la vagina se va a implantar en una porción
más alta todavía, no a nivel del cuello, sino que más arriba del cervix, del orificio cervical externo, más arriba. Es decir, la implantación de la vagina es más arriba de donde está la porción más baja del cervix, haciendo que haya un espacio que quede entre el cervix y la vagina. Hay un espacio que queda entre el cervix y la vagina en el sitio donde se implanta la vagina. Esos espacios se llaman fondos de saco vaginales. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo porque esto es muy importante hasta en el momento de la exploración, porque esos fondos de saco los vamos a poder tocar nosotros con un tacto vaginal. Entonces, la vagina se implanta en la porción baja del útero, haciendo que el cervix quede un vacío entre la vagina y el cervix. A esto se le llama fondos de saco. Así es que tenemos un fondo de saco anterior, un fondo de saco posterior y fondos de saco laterales. Laterales. ¿Okay? Aquí vemos estos fondos de saco. Aquí, si cortamos la vagina en su tercio superior, vemos cómo posterior. Fíjense, si nosotros lo vemos ya desde la parte anatómica de la pelvis, que aquí en este fondo de saco anterior está en relación con la vejiga y en este fondo de saco posterior está en relación con el recto. Así es que por gravedad, si hay un sangrado a nivel abdominal, por gravedad se nos va a acumular en el fondo de saco posterior ese sangrado. Y nosotros vamos a poder encontrar que este fondo de saco, que en un momento dado es este fondo de saco, vean ustedes cómo es su forma. Su forma es, así es cóncava, cóncava, con respecto al útero. Aquí estaría el útero. Y los fondos de saco, porque los fondos de saco son la parte vaginal donde se implanta en el cervix. Aquí estaría un cervix, aquí vamos a utilizar el cervix. Este es el útero con sus trompas. Aquí está una trompa, aquí está otra trompa. Vean ustedes los picazos que estoy haciendo aquí ahorita. Ahí está. Bueno, esto es para ejemplificar cómo son los fondos de saco. Si yo lo observo desde acá, desde la porción vaginal, pues voy a observar que es cóncavo, ¿no? Cóncavo. Si hay un sangrado aquí, por ejemplo, que hay un embarazo ectópico en el tercio externo de la trompa, en la región ampular, es la zona más frecuente del embarazo ectópico tubario, es en cerca del 75% o más los embarazos ectópicos se dan en la porción ampular de la trompa. Si este embarazo ectópico comienza a sangrar, se va a acumular la sangre aquí, en estos fondos de sacos. Pero por gravedad lo hace en el fondo de saco posterior, aquí en este fondo de saco posterior. Y lo que va a suceder entonces es que se va a cambiar la forma del fondo de saco. Y el fondo de saco se va a volver ahora un fondo de saco cóncavo, convexo. Se va a hacer un fondo de saco convexo. Vamos a ver si lo puedo borrar, pero bueno, no lo pude borrar, hacemos otro dibujito. Y vemos entonces que si hay una hemorragia en abdominal de cualquier órgano, incluyendo el útero, si sangra el hígado, alguna parte que sangre, por gravedad se nos va a acumular en los fondos de saco vaginales, pero son en el fondo de saco posterior. En el fondo de saco posterior vaginal, ahí es donde se nos va a acumular este sangrado y nosotros podemos tener acceso a esta parte del fondo de saco posterior a través de
un procedimiento conocido como culdocentesis. 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 La culdocentesis que consiste precisamente en hacer una punción. Voy a regresarme un poquito acá, porque miren ustedes que aquí está la vagina, entonces aquí está el fondo de saco, aquí estaría el fondo de saco, en esta porción de la vagina, aquí. Y entonces, al acumularse aquí líquido, yo voy a ver abombado el fondo de saco, es decir, se vuelve convexo y lo voy a poder, a través de la vía vaginal, lo puedo puncionar y obtener una muestra de líquido y así identificar si hay sangrado. El procedimiento de puncionar el fondo de saco posterior se llama culdocentesis. Aquí quería verlo en un dibujo más lateral, pero no lo vamos a ver aquí. No lo vamos a ver aquí tan fácil. Después voy a mostrarles otra foto más que ejemplifique más esto. Pero recuerden ustedes que la punción del fondo de saco posterior se llama culdocentesis y nos sirve ahí porque es una manera de hacer diagnóstico en el caso de que haya un sangrado. De ahí la importancia de reconocer que el cervix nos va a hacer, al momento de que la vagina se implanta en el cervix, nos deja unos espacios libres conocidos como fondo de saco anterior, posterior y laterales. Bueno, se nos estaba olvidando un poquito en cuanto al epitelio del útero. El epitelio del útero es un epitelio cilíndrico, eh, es un epitelio glandular, pero es cilíndrico. ¿Qué es lo que nos faltaría del útero? Ahora nos vamos a ver, hablando del cervix, pues el cervix, que sería este que estamos viendo acá, aquí estaría el orificio cervical externo, es decir, hablando de lo que ya habíamos visto en días pasados, que les decía yo que se escribe, el orificio cervical externo se escribe como OCE, orificio cervical externo, y que el orificio cervical interno es este, y lo vamos a escribir como OCI, orificio cervical interno. Lo que está entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno es el canal endocervical. Aquí tenemos pues al cervix. Este cervix tiene muchas características, de hecho hay un diplomado y pues casi es subespecialidad, que es la colposcopía, donde se llega a reconocer muchas situaciones y se estudia únicamente el cervix. El cervix es toda una rama de la ginecología para poder estudiar el cervix. Hay una topografía ya bien conocida. Entonces, este también, el orificio cervical externo también es llamado exocervix. Exocervix. Ya les decía que es un epitelio cilíndrico. Sin embargo, el exocervix, en el exocervix hay epitelio cilíndrico en su porción más interna, pero ya en su porción externa tiene un epitelio que ya no es un epitelio meramente cilíndrico, cambia el epitelio. Aquí hay algo muy importante con respecto al epitelio. Voy a hacer un dibujito aquí, déjenme ver si tengo aquí la manera de, tengo un trazo libre, sí. Aquí está, miren, aquí está, este es el exocervix. En toda esta porción de aquí, este exocervix, y todo lo que es, tiene un epitelio cilíndrico, pero
pero el resto del exocervix, este de acá, tiene un epitelio plano, plano estratificado, no queratinizado. Entonces, ¿qué pasa con este? Aquí vamos a pintar otra vez el endocervix para que lo reconozcamos mejor. Déjenme ver si puedo. Creo que ya no se atropió el color, pero la parte, aquí tendríamos el endocervix. Y aquí ya no me pintó bien. Este endocervix, este que está aquí, tiene en esta porción un epitelio cilíndrico y la parte más externa, epitelio plano. Todo, por supuesto, aquí el canal endocervical tiene epitelio cilíndrico, pero hay un momento en que el epitelio cilíndrico del endocervix, del cervix, se convierte en epitelio plano. A esa es llamada la zona de transformación, es decir, la unión escamo-cilíndrica. Desde el punto de vista uh, anatómico, una zona de unión entre del epitelio cilíndrico y escamoso. Para fines prácticos, este sitio donde hay este cambio de epitelio se llama zona de transformación. Y es ahí donde hay más riesgo de tener cáncer cervical. Por eso su importancia. ¿Cómo se llama la zona donde se une el epitelio cilíndrico con el epitelio plano o epitelio escamoso del cervix? Zona de transformación. Esta es la zona de transformación, que ya vamos a ver más adelante. Por eso me detuve a ver todo esto, porque es importante reconocer que hay una zona de transformación. Vamos a verlo en más detalle después, pero recuerden que el epitelio del cervix es en la zona más interna, y hablo del epitelio del exocervix, pues. En la zona más interna es glandular, es decir, es cilíndrica, y en la parte más externa es plano o bien escamoso, que es lo mismo. Y ahora sí nos vamos a los genitales externos. Y comenzamos con la vagina. Pues la vagina es un conducto fibromuscular hueco que se distiende. Tiene algo muy importante, que tiene unos pliegues rugosos aquí. Y tiene una forma longitudinal, como un trapezoide, más estrecho en el introito. De tal manera que la vagina tiene un epitelio plano, tiene el mismo epitelio del exocervix, plano, estratificado, no queratinizado. Es igual al de la piel, solo que no tiene queratina. O también llamado escamoso, epitelio escamoso o plano. ¿De dónde se origina la vagina? A diferencia del útero y las trompas, y así como el útero, incluyendo el cuello, que se originan de los conductos paramesonéfricos o de Müller, la vagina tiene dos orígenes. El tercio superior de la vagina se origina de los conductos paramesonéfricos o de Müller, mientras que los dos tercios inferiores se originan del seno urogenital. Del seno urogenital se derivan los dos tercios inferiores, mientras que el tercio superior se origina de los conductos paramesonéfricos. Paramesonéfricos.
Entonces la vagina tiene dos orígenes embriológicos. La porción más alta, conductos paramesonéfricos, y la porción más baja, seno urogenital. Tiene fibras musculares importantes la vagina, de tal manera que, pues, en realidad lo importante de la vagina es reconocer que, que tiene tiene la función de la cópula, perdón, donde se van a depositar finalmente los espermatozoides en el fondo de saco. Sería su función de la vagina. No por demás que es también una función muy importante en la producción para lubricar el canal vaginal durante las relaciones sexuales. Hay glándulas accesorias a nivel vaginal, como las glándulas de Skene, importantemente, y que además les va a servir de tránsito para en el momento del trabajo de parto pase por ahí el producto de la gestación, de tal manera que la vagina tiene esa capacidad de distensión importante. La pared vaginal, ya les decía, tiene un epitelio plano. Aquí está el epitelio plano, epitelio escamoso. Y por supuesto tiene una mucosa, que es el epitelio plano, y la muscular, que es epitelio, es el músculo liso. La irrigación de la vagina está dada por la arteria vaginal, que es rama también de la arteria hipogástrica. Ahora, aquí está. Y las venas, pues también tenemos un plexo vaginal que, que hace por ahí también la arteria vaginal tiene algo muy interesante, al igual que el útero, tiene un sistema colateral, de tal manera que la arteria vaginal puede tener comunicación con la arteria uterina, la vesical inferior, la hemorroidal inferior y la pudenda externa. Asimismo, las venas también van a tener anastomosis con venas del plexo vesical y venas hemorroidales. Los linfáticos de la vagina corresponden a los plexos ganglionares ilíacos externos, hipogástricos y del promontorio. Los nervios son el plexo hipogástrico y nervio pudendo interno, el que da la inervación a la vagina, pudendo interno. Hay un plexo paravaginal muscular y mucosa. Y así llegamos ahora a el... vamos a borrar esto porque sigue apareciendo, déjenme ver. Ahí está. Muy bien. Entonces llegamos ahora sí al orificio vaginal. Aquí estaría el introito vaginal. Este es el introito vaginal o abertura de la vagina, que está rodeada por un repliegue de tejido conectivo, que es llamado himen. Conforme ya se tiene vida sexual, este himen va a quedar reducido a un pequeño tejido, una pequeña porción de tejido conocida como carúnculas, cuando ya ha iniciado la vida sexual. Y por supuesto el nacimiento de los hijos hace que esta membrana se rompa cuando ya se tiene vida sexual y nos queda como vestigios las carúnculas. Entonces, aquí estamos viendo los genitales externos, donde vemos el monte de Venus, que pues ahorita vamos a hablar un poquito de él, del monte de Venus. Vamos a observar también aquí lo que es
los labios mayores, que son estos rodetes, aquí están, y los labios menores, que a diferencia de los labios mayores, terminan en un ángulo agudo, los labios menores. El introito vaginal con el himen, exactamente arriba del introito vaginal con el himen tenemos el meato uretral, o bien conocido como orificio uretral, donde se fusiona los labios menores en la porción superior, le vuelven como un capuchón a un órgano que es muy importante, que es el clítoris, que es la contraparte del pene en el hombre, el clítoris. Es muy importante esta área porque es muy sensible y es un área muy inervada, y es un área conocida como un área erógena muy importante, con mucha inervación. A veces no identificamos la vejiga, digo, el meato uretral, porque lo confundimos con el clítoris. Es a veces tan prominentes los labios que no nos dejan ver. Y la guía más importante es que después del meato, del introito vaginal, perdón, lo que sigue es la uretra. Y entre el clítoris el introito vaginal está el meato uretral, para que cuando coloquemos una sonda de Foley recordemos dónde estará. Identifico el introito vaginal y de ahí me voy buscando arribita, aunque a veces queda oculto porque hay descensos de la vejiga, o están muy grandes los labios menores. Vayamos como guía de referencia que del introito vaginal hacia arriba, antes de llegar a donde se fusionan los labios menores, ahí está el meato uretral. Tenemos entonces que aquí tenemos la comisura vaginal posterior, así como tenemos un lugar donde los labios menores se fusionan y forman el capuchón del clítoris. En la porción inferior tenemos la comisura vaginal posterior, donde termina la vagina, en la parte posterior. Y de acá hacia el ano tenemos una porción de tejido aquí, conocida como periné o perineo. Del introito, de la comisura vaginal posterior hacia el recto, en toda esta parte tenemos el periné o perineo. Entonces, es importante porque el periné es una parte muy importante, sobre todo hablando del sostén del piso pélvico. Los órganos pélvicos están sostenidos por el periné, pero no crean que es esta porción de piel nada más. La traspolamos y la vemos aquí. Esa misma porción que estábamos viendo en su conjunto es todo esto. Del borde de la comisura vaginal posterior al recto tenemos el periné. Y en esta zona, fíjense, quitamos la piel y vamos a observar una serie de músculos. Estos músculos hacen que este periné se divida en un periné superficial y un periné profundo. Estos músculos permiten sostener a la vagina, primero a la uretra, a la vagina, al útero y al recto. Así es que el periné, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? A veces no entendemos por qué el periné sostiene ahí a los órganos pélvicos. Recuerden que aquí estamos viendo a una paciente en posición ginecológica, está acostada, pero si esta paciente estuviera parada, esto estaría viendo hacia abajo, y al ver hacia abajo, pues es lo que realmente está sosteniendo, porque arriba de ella, de este periné, está lo que es uretra,
útero y vagina, y atrás recto. Todos esos órganos que están en el hueco pélvico, y ahora sí me voy a permitir regresar un poquito para que lo entendamos, porque esto es muy importante acá. Aquí está, todo esto es la pelvis, este es el hueco pélvico. Todos estos órganos que están acá, vejiga y uretra, útero, cervix y vagina y recto, están en esta llamada cavidad pélvica. ¿Cómo es que se mantienen ahí? Pues se mantienen ahí porque hay una serie de músculos y vainas aponeuróticas que van a mantener la fijación de estos órganos para que no se prolapsen o se vayan hacia abajo. O sea, imagínense que a esto se le pudiera salir a la paciente, y de hecho suele ocurrir que haya prolapso uterino, que haya un prolapso también de la vejiga llamado cistocele, aunque ahora ya no se utiliza mucho el término, pero parte de la vejiga puede como herniarse o prolapsarse hacia afuera de los genitales externos. Igual el cervix, el útero, e igual el recto. Quienes evitan que suceda eso, pues es precisamente el periné profundo, los músculos del periné profundo, que son precisamente lo que estábamos mencionando ahorita. Aquí están los músculos del periné profundo, aquí. Estos músculos permiten que estos órganos, que ahora ya lo estamos viendo ahora en posición ginecológica, digamos que de abajo hacia arriba lo estamos viendo, no se prolapsen. Así es que estos músculos son importantísimos para la mujer. Los músculos del piso pélvico, que es el periné. Este periné se divide en un periné superficial y un periné profundo. El periné superficial está formado por los músculos transverso superficial del periné. Este es el músculo transverso superficial del periné. Y el músculo bulbo cavernoso. Son los dos principales músculos del periné superficial. Transverso superficial del periné y bulbo cavernoso. Son los músculos del periné superficial. En el periné profundo tenemos ya otros músculos con más profundidad y con funciones más importantes. Y el músculo principal de estos músculos subprofundos, también aquí, perdón, también en el periné profundo, tenemos que el músculo principal es el músculo elevador del ano. Aquí, este es el músculo elevador del ano. Dirán, pero ¿por qué es más importante? Porque este elevador del ano no solamente cubre el ano, sino cubre todos los demás órganos haciendo inserciones sobre la pelvis ósea. Así es que estos músculos tienen fijación sobre los órganos en la parte media, pero en las partes laterales se van a fijar en la pelvis ósea. Así que el músculo, el periné profundo está representado por el músculo elevador del ano. Y este músculo elevador del ano tiene diferentes fascículos o haces musculares. Principalmente tiene esos haces musculares